en este consenso, gente de Europa que vino hasta Pittsburgh y realmente fue muy enriquecedor porque no solamente surgió esta definición, sino surgieron una cantidad de parámetros o de guías para el manejo de los pacientes en el día a día. Esta definición es más viejita, pero también es de allá del grupo de Pittsburgh. Ellos decían que el injerto elegido debía adaptarse a las necesidades del paciente y ser capaz de restaurar del 80 al 90% de las huellas del origen e inserción. ¿Cuál es el problema? El ligamento cruzado anterior es el sexto procedimiento, la reconstrucción del cruzado anterior es el sexto procedimiento más común en ortopedia en los Estados Unidos. Se calcula que alrededor de 200.000 cruzados se hacen al año allá, con unos gastos directos e indirectos de 7 billones de dólares al año. Eso es una cifra que si la pasamos a pesos no nos cabe en la cabeza. 7 billones, estamos hablando en dólares. Existen riesgos modificables y no modificables para hacer control del gasto, en los cuales están en la edad, el género, la morfología ósea, el control neuromuscular, del cual se ha hablado mucho últimamente, la genética, las hormonas, las habilidades adquiridas, etcétera, etcétera. Son muchos los factores y las maneras por las cuales se puede prevenir una ruptura del ligamento cruzado anterior. Ahora, si hacemos una búsqueda en PubMed, el ligamento cruzado anterior es la estructura del sistema musculoesquelético que más se ha estudiado en los últimos 40 años. Incluso ya hay revistas que no son meramente ortopédicas, sino son revistas de medicina. Este artículo es de junio del año pasado, del New England Journal of Medicine, donde hablan del cruzado anterior. Se ha hablado muchísimo del cruzado anterior en ambientes no ortopédicos, porque el presupuesto, como ya lo vimos, es una cosa monstruosa. Y habla todo el mundo, habla desde el cirujano, desde el médico tratante de un deportista de alto rendimiento que vale un montón de plata, hasta el deportista, hasta el periodista. Y esto es una foto real de un tuit de un periodista nuestro que dice que, triste noticia, el volante Nicolás Benedetti sufrió lesión del ligamento cruzado. Evidentemente este señor no debe tener ni idea que son dos cruzados y no sabe de cuál está hablando, pero sí hace énfasis en que la incapacidad va a ser entre 6 y 8 meses. Y el mensaje de esto es no dejarnos presionar porque definitivamente hay muchísima presión para el retorno y tal vez la causa más importante de falla es un retorno deportivo precoz y dejarse apresurar. ¿Es una cirugía exitosa? Es una cirugía exitosa solamente en el cual en el 60% de los casos se restaura biomecánica. Es una cirugía exitosa en el cual hasta el 30% de los pacientes pueden quedar con algún tipo de dolor o inestabilidad residual. Es una cirugía exitosa en el cual solamente el 60%, dependiendo de las series, pero digamos que más o menos el 60% retornan al nivel previo a la lesión. Y si le hiciéramos radiografías a todos los pacientes, ya podríamos ver cambios artrósicos moderados en el 90% de los mismos a los 6 años. Entonces creo que hay mucho por mejorar, lo que alguna vez hablaba Manuel, que la artrosis ahí, y esto es un tema que podemos discutir al final. Evidentemente hay algunos trabajos muy interesantes que también les voy a mostrar en un rato, que muestran que con toda la evolución y los cambios que ha habido tal vez en la última década, pues se ha logrado mejorar esto, pero definitivamente pues hay mucho por corregir y por mejorar. Es por esto que salieron ya hace algunos años el grupo de la Luna para ver los desenlaces de las cirugías ortopédicas, más específicamente para nosotros el grupo de MATE, en el cual ellos se interesan en los desenlaces, específicamente en la revisión del ligamento cruzado anterior, y se juntan muchos grupos muy académicos, inicialmente solamente de los Estados Unidos. Ellos ya se han ido abriendo, y es el interés de Rick Wright de abrir este grupo incluso a Latinoamérica para ver los desenlaces en la revisión del ligamento cruzado anterior. ¿Cuáles son los objetivos cuando nos enfrentamos a un paciente de estos? Pues recuperar la estabilidad, seguramente recuperar o retornar a la actividad diaria. Retorno a la actividad deportiva, pues podríamos ponerle un índice, un signo de interrogación, porque es que definitivamente no se está restaurando la biomecánica de la rodilla, y eso lo vemos en el día a día. El mecanismo screw home no se recupera de manera fisiológica, y a mí me parece un poco pretencioso que con una cicatriz de fibrosis pretendamos devolver toda
las funciones que tiene el ligamento cruzado anterior. Existen que demuestran marcadores en sangre que solamente se expresan cuando el paciente se rompe el ligamento cruzado anterior. Entonces, no solamente es un tema meramente biomecánico, sino es un tema sistémico en el cual podríamos hablar de algo de apoptosis celular o de apoptosis cartilaginosa en la rodilla. No lo sabemos y seguramente en los próximos años pues empezaremos a hablar cada vez más de esto. Seguramente el día que un paciente vaya al laboratorio, y como yo alguna vez se lo dije al doctor Mead, yo creo que ese va a ser el futuro, el día que alguien vaya a un laboratorio y diga, mire, el paciente se rompió el cruzado anterior y vamos a ponerle el factor el factor de crecimiento transformante beta que codifica para el crecimiento del ligamento cruzado anterior, pues ese día seguramente se va a recuperar todo esto, pero yo creo que los que estamos hoy aquí en la charla no lo vamos a ver y no nos va a tocar, pero yo creo que sin duda ese es el futuro. Y yo creo que todavía pues esto está en pañales y es una opinión meramente personal. Somos lo suficientemente buenos. Este es un trabajo de James Irrigan. La mal sabe, James Irrigan es el jefe del grupo de rehabilitación de Pittsburgh, pero además es el jefe, es epidemiólogo y es el jefe de epidemiología de allá. Y todos los trabajos que se publican pasan por su escritorio. Este es un trabajo publicado en el 2008, un artículo de revisión, y yo me lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo le encuentro más cosas porque es muy interesante y se lo recomiendo a todos. Él dice que los avances en cirugía del cruzado anterior están basados en los estudios anatómicos, en los estudios biomecánicos, en los estudios clínicos, pero definitivamente hay que tener en cuenta la medicina basada en la evidencia. Dice que la medicina basada en la evidencia está basada en la práctica e integra los mejores estudios con la experiencia del cirujano y los deseos y las expectativas de cada paciente. Y esto ustedes lo conocen ya, los niveles de evidencia, que en algún momento se desvirtuó mucho el nivel 5, que a pesar de todo que no tiene el nivel de unos ensayos controlados y aterrizados, pues de todas maneras funciona y bueno, ahí están a la orden del día los registros y las cohortes. También habla él que la Organización Mundial de la Salud en ese año idealmente o describió una clasificación internacional de función, discapacidad y salud, en los cuales se tienen en cuenta la laxitud residual. Estoy hablando específicamente del cruzado anterior, la laxitud residual, la sensación de inestabilidad, los arcos de movilidad, la debilidad muscular, el déficit propioceptivo y el control neuromuscular. Sin embargo, no todos se pueden medir de manera objetiva. ¿Cuáles son estos? La laxitud, los arcos de movilidad, la actividad física, el retorno deportivo ya no se puede medir tan objetivo y el desarrollo de osteoartrosis tampoco. Pero hay maneras de medir y quiero contarles cómo los miden de manera objetiva. Hablando específicamente de la laxitud, entonces se tiene en cuenta pues, el test de Lachman y el pivote y el KT-1000. Para la traslación anterior específicamente, pues el test de Lachman dice él que tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 95%, que existe una manera de objetivizarlo mediante el KT-1000, el KT-2000, que tiene que ser comparativo y definitivamente el paciente tiene que tener una rodilla sana. Él habla de también examinar y tratar de cuantificar el paciente. El Lachman no es lo mismo un Lachman de 1A a un Lachman de 3B. 1A puede ser perfectamente, uno puede ser perfectamente normal después de un cruzado anterior reconstruido. En cambio, un 3B o un 4B, pues definitivamente no. Después habla él del KT-1000, que tiene que ser comparativo. De 1 a 2 milímetros lo consideran normal, de 3 a 5 cercano a normal, de 6 a 10 anormal y más de 10 milímetros severamente anormal. Dice que es examinador dependiente y tiene que hacerlo una persona entrenada, que está afectado por la posición del paciente y está variado pues, por el ángulo de medida, que muchas veces no se correlaciona con los síntomas del paciente. Entonces, eso con respecto a la traslación anterior. A la estabilidad rotacional, pues se habla del test de pivote, en el cual uno también debería intentar cuantificarlo. Dice que normal es cuando no existe, una cruz cuando se desliza, 2 cruces cuando golpea y 3 veces cuando se subluxa o se luxa la rodilla. Sin embargo, pues eso no es fácil a veces objetivizarlo y desafortunadamente pues no hay un pivot shiftómetro
Sin embargo, a pesar de esto, el PO-Chip dice él que es un predictor de artrosis y que si hay diferencias comparativas es cuando se le debe dar importancia. Ahora, algunos grupos, como el grupo del Rizzoli en Italia, trabajando con el grupo de Pittsburgh de Volca Musal, pues han diseñado algunos pivot shiftómetro con iPads y con unos trabajos muy bonitos con acelerómetros que tratan de alguna manera de cuantificar ese pivote, pero pues definitivamente no es lo mismo al KT1000 o al KT2000. Siguiendo con la medición, pues los arcos de movilidad. Entonces dice que perder arcos de movilidad es una complicación común en el cruzado anterior, pero es una complicación devastadora, específicamente cuando se pierde extensión, que debe hacerse siempre con goniómetro, teniendo en cuenta las guías del IKS. Dice que menos de 3 grados en la extensión es considerado normal, o sea, podrían perder menos de 3 grados, especialmente en los pacientes que tienen algo de hiperextensión, que no es tan relevante, pero entre 13 a 5 ya es cercano a lo normal. Cuando usted pierde más de 6 grados, hasta 10 es anormal y más de 10 pues es absolutamente no permitido, porque es severamente anormal. La flexión es un poquito más benévola, menos de 5 es normal, de 6 a 15 cercano a lo normal, entre 16 y 25 anormal y más de 25 severamente anormal. Y ellos dicen que siempre debería uno tenerlo en cuenta y cuantificarlo y anotarlo en la historia clínica. Siguiendo con la actividad física, se puede medir, pero no es tan fácil. Para eso pues se tienen un sinnúmero de escalas, de las cuales me voy a referir a continuación de cada una. Entonces tal vez el primer cuestionario lo publicó Donaghe en el año 55. Hoy en día en la literatura podemos encontrar más de 54 escalas descritas, pocas validadas. La ventaja es que permite medir y cuantificar la evolución de las lesiones del cruzado anterior y permite comparar tratamientos. Listo. Dice que las escalas pueden ser objetivas y subjetivas. Las objetivas evalúan diferencias medibles con instrumentos, las subjetivas evalúan satisfacción general del paciente. Lishon fue la primera, o tal vez la más popular, desarrollada en el año 82 por Lishon y Gilchrist, modificada en el 85 por Tegner y Lishon. Es la más utilizada para la evaluación del ligamento cruzado anterior. Tiene en cuenta 8 ítems: la cojera, el uso de soporte, inestabilidad, dolor, inflamación, bloqueo, capacidad para subir escaleras, capacidad para agacharse. Tiene en cuenta las actividades de la vida cotidiana y del deporte. Más o menos 4 minutos se demora el paciente en contestar las preguntas. Por debajo de 65 los resultados son pobres, entre 66 y 33 regulares, de 84 a 94 buenos y por encima de 95 excelentes. Dice que tiene fiabilidad, validez y sensibilidad cuestionadas, que la crítica más grande que tiene el Lishon es que tiene más en cuenta la vida cotidiana que el deporte, y algunos recomiendan mezclarla o usarla con Tegner para evaluar la actividad deportiva. El Tegner precisamente fue publicado en el 85 como un complemento al Lishon, con un índice de satisfacción subjetivo de 0 a 10, pero tiene una validez y una confiabilidad de alguna manera pues interrogadas. El CKRS, el Cincinnati Knee Rating System, publicado en el 83, es un método combinado, tiene 3 escalas, 6 subescalas. Dice que el Lishon es mejor para la vida cotidiana, como les decía, el CKRS mejor con la actividad física. La desventaja es que se demora 17 minutos en completarla y los pacientes de alguna manera pues se dispersan. El IKS, hoy en día lo usamos mucho. Su primera versión salió de una reunión de ABCSM con la ESCA. En el año 2000 tuvo una modificación, combina síntomas y signos, y definitivamente es una escala que tenemos hoy en día pues a la mano y se usa mucho. Tiene una parte subjetiva que consta de 18 preguntas, que los valores sumados dan de 0 a 100, tienen en cuenta las lesiones del cruzado anterior, del menisco, del cartílago y de la articulación patelofemoral. El CUS, descrito en Ross en el año 98, el objetivo era evaluar pacientes jóvenes con lesiones deportivas. Se intentó eliminar el sesgo del observador, pero para eso mismo entonces ese es un cuestionario que el paciente mismo puede completar. 5 parámetros: dolor, síntomas, actividades de la vida cotidiana, actividades deportivas y calidad de vida. Tienen 42 preguntas y también la desventaja que tiene es que se demora 10 minutos en promedio el paciente en contestarla.
¿Cuál es la ventaja? Que puede ser completada incluso o llenada incluso por teléfono. Es validada y hace parte del registro noruego y de alguna manera pues esto también le ha dado mucha fuerza a esta escala. Entonces, no quiero tener mucho porque se torna harta la charla, pero como ustedes pueden ver, hay muchísimas escalas. Hay escasos estudios que las comparan. Tal vez una dificultad que tenemos nosotros, específicamente en español, es que muy pocas están validadas y nuestros trabajos pierden validez porque siempre que hacemos un trabajo, pues si no hay una escala validada al español colombiano, y es lo que hemos venido trabajando, pues no es publicable ese trabajo en una revista grande indexada. Entonces, tal vez esa es nuestra mayor desventaja con respecto a las escalas, pero definitivamente si estamos haciendo trabajos de cruzado anterior, pues deberíamos tener una escala validada en nuestro español. Eh, para redondear este tema, el Cincinnati es la mejor para pacientes deportistas. ¿Sí, doctor Mead? No, no, termina y ahorita hago una anotación chiquita. El ISO Sigue mejor para... de las escalas. Apenas termino de las escalas, hago una anotación. Perfecto. El ISO es mejor para actividades de la vida diaria. El Tegner es complemento del ISO y el CUS es útil, fácil y es válida. El retorno deportivo. Hay una de las escalas, Gustavo, quería anotar. Nosotros las estuvimos mirando cuando estábamos haciendo el registro del cruzado anterior. El CUS, hay un CUS para artrosis y hay un CUS para cruzado, que son diferentes. Y el CUS para cruzado está validado en español en Perú. Luego, Sí. por eso lo incluimos. Dentro de las escalas que hay, es una escala bastante cercana a lo que uno necesita y esa validación probablemente es aceptable. Uno puede ponerse purista y pasarle al español colombiano, pero la distancia es poquita. Bueno, Entonces, hay que anotar eso de esa escala que creemos y de acuerdo con lo que habíamos revisado, que probablemente es la más poderosa para nosotros. La IKS no es mala, tiene el problema del idioma y tiene el problema de que es bastante cualitativa, pero todas las escalas son cualitativas. Y un detalle importante, distinguir entre cuestionarios y escalas. Ya lo dijiste, las escalas son instrumentos de medición, los cuestionarios no están validados. Y muchos de estas no han superado la validación. Pero entonces así el es. CUS para cruzado en español traducido, además es gratis, tiene esa ventaja, tiene esa gran virtud, puede uno usarlo y no tiene que pagar, porque muchas veces para muchas escalas hay que pagar. Sí. Sí, me parece que esa es tal vez la brecha que tenemos con respecto a los que hablan inglés de manera nativa. Pero, y estoy de acuerdo con usted, las escalas, los cuestionarios son otro tema. Ahora, el CUS para reemplazos se expresa en porcentaje y de alguna manera uno podría extrapolar, o es lo que dicen los autores, si tiene, no sé, un 50%, en teoría es la utilidad que le queda a la rodilla. Es un poquito difícil de extrapolar, pero ellos mencionan que eso podría manejarse de esa manera. El tema de las escalas es de no acabar y podríamos quedarnos discutiendo toda la tarde y toda la noche. Eh, y me parece valiosísimo el tema de CUS para el cruzado anterior, pero yo sí creo que en la medida que tengamos que publicar más trabajos de cruzado anterior, tenemos que validar el LISIOM y el IKDC para usarlos. Bueno, el retorno deportivo. El retorno deportivo, ¿cómo se define? Es la habilidad de recuperar el nivel individual previo a la lesión en términos de intensidad, frecuencia, duración y ausencia de síntomas. Esa es la definición de retorno deportivo. Es el principal, digamos que, objetivo de los deportistas. Los pacientes le preguntan a uno cuándo puedo volver a jugar, apenas uno les dice que tienen que operarse. Sin embargo, solamente logran volver al nivel previo a la lesión, pero no solamente el problema de la rodilla, sino una cantidad de limitaciones, porque los pacientes dejan de hacer deporte, se desacondicionan físicamente, dejan de hacer incluso otro tipo de deportes y eso lleva a que los pacientes no vuelvan a hacer ningún tipo de ejercicio y les cambie la vida. La mayoría de las limitaciones de estos estudios es que son retrospectivos y se hacen 3 a 5 o 10 años después de la lesión. Muchos de los pacientes no recuerdan el nivel previo a la lesión y muchos de ellos han cambiado el estilo de vida, el tiempo libre, el trabajo, las obligaciones familiares. Muchos de ellos se han casado, no tengo nada en contra del matrimonio, pero definitivamente les cambia la vida y no vuelven a hacer lo mismo.
El desarrollo de artrosis pues también debería medirse. Fíjense ustedes que se usa pues la radiografía convencional, es una imagen bidimensional y en algunos sitios se está usando la resonancia magnética semicuantitativas. Entonces le permite hacer pues no solamente los cortes de cartílago que ya conocemos en nuestro medio, sino además le podrían calcular por unidad de área la cantidad de proteoglicanos y darle un pronóstico a esa rodilla. Y eso pues sin duda es útil. Hoy en día la resonancia que tenemos únicamente nos habla de espesor y de volumen del cartílago en los cortes que tenemos, pero hoy en día pues es de gran ayuda diagnóstica en la búsqueda de osteoartrosis. ¿Eso por qué? Porque de alguna manera pues nos estimula más a hacer reconstrucciones anatómicas. Y este trabajo está fresquito también, es del año pasado, y en el cual muestra Volca Musay que definitivamente el riesgo de artrosis postraumática se está reduciendo en los últimos 10 años digamos, con el advenimiento de la técnica a través del portal medial y los mejores protocolos de rehabilitación. ¿Dónde está la diferencia? Porque fíjense ustedes que muchos de los pacientes se operan igual, se rehabilitan igual. Esta es una frase de este autor Charles Swindoll. Dice que la vida es un 10% lo que a uno le pasa y el 90% cómo reacciona. ¿Y por qué traigo a colación esa frase? Porque pues definitivamente nadie tiene la verdad revelada. En medicina estamos constantemente viendo tendencias, viendo conductas pendulares y seguramente lo que hace 15, 20 o 30 años era una verdad, pues hoy en día no es tan cierto, ¿cierto? Eso pasa con frecuencia. Seguramente lo que fue la verdad revelada puede que hoy no sea cierto y lo vemos en la vida cotidiana, vemos cómo de un lado se viene hacia el otro y es importante dejar constancia para que digan que no es cierto y ojalá le puedan tomar ahí un recorte o un pantallazo a la foto. Lo que pasó hace un tiempo, pues seguramente hoy en día ha cambiado. Hoy en día, un cirujano entrenado es capaz de hacer una reconstrucción anatómica de un ligamento cruzado anterior. Y definitivamente esa foto de Gamal la traía a colaciones por eso, porque hoy en día la literatura ha demostrado que pues el cirujano definitivamente no es la diferencia. La técnica quirúrgica tampoco. Los cruzados se hicieron mucho tiempo abierto, nos lo mostró ahorita en Barranquilla, nos mostró algunos casos el doctor Uribe y el doctor Muñoz también nos mostró muchos casos que se hicieron abiertos, con unos protocolos de rehabilitación, pues que se metían a los pacientes entre un yeso durante un montón de tiempo y hoy en día están funcionando sin artrosis. Después vino la técnica transtibial, después transportal, hoy en día hay técnicas todo adentro. En fin, lo que quiero decirles con esto es que la técnica quirúrgica tampoco es relevante. En cuanto al retorno deportivo me refiero. El injerto, pues también lo hablábamos y un buen injerto bien puesto y bien rehabilitado, pues va bien. La rehabilitación, pues claro, es fundamental, es importantísima, pero un paciente razonablemente bien rehabilitado, enseñándole a caer bien después de un salto, pues seguramente le va a ir bien. Entonces, ¿dónde está la diferenciación? ¿Dónde está la diferencia? Definitivamente en el retorno deportivo está en la mentalidad. Ya sabemos que no es seguro después de volver de una ruptura del cruzado anterior, se puede volver a romper el cruzado, el injerto, o puede romper la rodilla, el cruzado del otro lado, pero definitivamente lo que hace la diferencia en cuanto al retorno es la mentalidad del paciente. Se nos va a cortar, no sé si están de acuerdo que dejemos ahí y nos volvemos a conectar todos. Es correcto. Salgamos y volvemos a entrar. Sí, hagámoslo. Muy bien.